sobre los criterios científicos en que se ha basado la matanza de cormoranes autorizada por el Gobierno asturiano y ya denunciada por la entidad SEO BirdLife. Bueno, vamos a plantear esta cuestión en el marco que entendemos que es la gestión que estamos desarrollando y la que queremos desarrollar a futuro. Partimos de que creemos que es necesaria una visión global de los ecosistemas fluviales para que el medio, la vegetación y la fauna interactúen de forma sostenible y permitan una gestión integrada, que los equilibrios se logren de manera natural. El modelo de gestión debe pivotar, por tanto, en el desarrollo de una estrategia de ordenación de los recursos acuáticos continentales que queremos elaborar, seguido de planes técnicos que los desarrollarán para cada una de las cuencas fluviales. Se persigue como objetivo principal la consolidación de un modelo de gestión que compatibilice la protección del ecosistema y los recursos naturales con la actividad de la población ribereña en términos de sostenibilidad. Los censos globales de aves invernantes, entre las que incluye el cormorán grande en el Principado de Asturias, se realizan en la primera semana de enero de cada año, coordinado por técnicos de nuestra consejería y con participación de entidades colaboradoras como la SEO o el Grupo Ibérico de Anillamiento, entre otras. En el último censo del que disponemos, con datos consolidados realizado en enero de 2019, se constata un censo total de 1.362 cormoranes grandes, de los cuales 712 se encuentran en zonas de aguas dulces, embalses y ríos, y el resto en las zonas de rías y costa. En cuanto a la cifra global de la especie, hasta hace unos 20 años se constataban pocos ejemplares en los ríos, cifra que se incrementó notablemente desde fines del siglo XX. En los últimos 10 años, la media de censados en aguas dulces y la total se mantiene mayoritariamente estable, cifrada como media en unos 670 ejemplares en aguas dulces y unos 1.250 en total de Asturias, añadiendo rías y costa. Como saben, el control poblacional selectivo de esta especie es una práctica que se viene posibilitando desde nuestra consejería, amparada desde el punto de vista normativo en una excepción contemplada en la Directiva de Aves y en la Ley 42/2007 del 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Y desde el punto de vista científico, en el criterio de los técnicos de la consejería, Así se han venido elaborando los planes de actuaciones del cormorán, donde se documenta la incidencia de la especie sobre la fauna piscícola y su impacto, apoyados en los siguientes estudios técnicos. Viñuales y Menéndez, el cormorán grande, Coras Carbo en la cuenca alta del Narcea y su impacto en las poblaciones de trucha, González Quirós Solano y Pascual, estudio de la alimentación invernal del cormorán grande, Induró 2005, situación del cormorán grande en Asturias y propuestas de acción, el programa de control experimental de la depredación del cormorán grande Carbo para Coras Carbo en los ríos de Cantabria por Serdio A. Solano, Silva, Rivera, seguimiento del cormorán grande en Asturias y análisis de su dieta invernal. Y Sonaro, Silva, Pascual, seguimiento del cormorán grande en los ríos del Caudal, Ayer y Narcea. En todo caso, la toma de decisión sobre los aspectos de gestión de una especie silvestre debe responder a razones de naturaleza legal, técnica y socioeconómica, en los que la motivación principal ha de ser la conservación de la biodiversidad en su conjunto. No estamos hablando, por tanto, de un criterio rígido e inmutable, sino sometido a una evaluación constante de los factores que lo determinan y que podría ser revisado si lo aconsejan sólidos criterios técnicos y científicos. A ver, yo entiendo la intención de la respuesta que usted me acaba de dar, pero, lógicamente, la intención no es suficiente. Y yo los datos que me ha dado se los voy a rebatir, porque efectivamente no me ha dado ni un solo dato objetivo de por qué se permite la matanza de cormoranes, hasta el punto de que hay asociaciones que acaban poniendo una demanda a la gestión de su consejería precisamente porque no se siguen criterios científicos. Mire, la Comisión Europea dice la presencia de un cierto número de cormoranes pescando en las cercanías de una masa de agua, incluso si se supiera que consumen una gran cantidad de peces al día, no puede ser considerado automáticamente como conducente a una situación de perjuicio grave a las pesquerías. Si somos capaces de reconocer, y esto lo ha reconocido usted aquí en sede parlamentaria, me lo ha reconocido a mí, y a lo largo de la tarde de hoy vamos a someter a votación una PNL, una propuesta no de ley, sobre precisamente el problema que tenemos con el salmón. Es decir, si se están matando cormoranes, porque se supone que los cormoranes son elementos fundamentales en la desaparición de los peces de nuestros ríos, ¿cómo puede ser que las cifras sigan descendiendo de manera tan alarmante? Están ustedes atinando muy mal el tiro. Pero mire, le digo, ¿quiere usted datos? ¿Quiere documentación? González Quirós, 2002. Muchos de los datos citados, aunque se extrapolan de las cifras que se han manejado en este estudio y aunque creemos que son las cifras más cercanas a la realidad,
de las que en este momento podemos disponer no son todo lo fiables que sería conveniente. Conviene adoptar muchas precauciones a la hora de utilizar el resto de los datos para otra cosa que no sean meras hipótesis y como puntos de partida para corroborar mediante nuevos estudios. GEA 2006, no voy a leerlo todo porque se me acaba el tiempo. Se desconoce el impacto real sobre las poblaciones de peces de estos ríos, pues no se dispone de datos sobre la biomasa realmente presente en ellos. Es más, lo que dice la Directiva Europea, cuando se habla de la protección de aves, se dice que la matanza de las aves tiene que ser el último elemento a tener en cuenta. Y ustedes ha sido el primero, con una facilidad absolutamente pasmosa, porque es más, la resolución del año 2019, del 6 de noviembre del 2019, es exactamente igual a la anterior y a la siguiente. O sea, ustedes entienden, no sé si entienden o quieren hacerles entender y creen ustedes que están protegiendo a sectores muy concretos, pero yo le digo que fallan, porque mire, esos sectores concretos, si seguimos sin utilizar criterios científicos, sin escuchar a quien realmente sabe, sin valorar exactamente si son los cormoranes los que efectivamente están acabando con los peces, con el ámbito fluvial y no son otros elementos como pueden ser, señor consejero, los vertidos o contaminantes, presas, saltos de agua, captación de agua, extracción de áridos y sigo, que eso luego lo diré en la PNL. Pero es que, mire, aquí hay un informe que dice, en relación a la consulta efectuada en tu carta de 22 de enero del 2018 sobre el asunto de referencia, tengo a bien informar que esta subdirección general no ha recibido comunicación del órgano competente del Gobierno del Principado de Asturias sobre autorizaciones excepcionales para el control de cormorán grande desde el 2005 hasta el 2014. Y esta carta viene de, lo digo ahora, Subdirección General de Medio Rural Estatal. Mire, no puede ser, porque después de los cormoranes, ¿saben qué quieren que desaparezca? Yo se lo voy a decir, porque además es que está escrito, lo han pedido por escrito, estos lobbies, y deberíamos de tener un solo lobby, que es el lobby asturiano, y entender cómo tenemos que hacer las cosas. Garzas reales estorban que comen peces, martín pescador estorban que comen peces, mirlo acuático que también come peces, nutria. Súmele a eso osos, lobos, corzos y demás. Es decir, un solo lobby, señor consejero, Asturias. Y como usted bien dijo, y con esto finalizo, si usted, la línea que va a intentar llevar a partir de ahora va a ser una línea de coherencia, de no intentar contentar con actitudes y con decisiones totalmente acientíficas a grupos concretos que entienden que el medio natural es un divertimento. Y no es un divertimento, señor consejero, es mucho más que todo eso. Gracias. Bueno, creo que tenemos 3 preguntas consecutivas sobre las que subyace un tema que me preocupa, que es que se discute quién es la autoridad medioambiental en Asturias. No es ni este consejero ni el anterior, sino que es la Administración del Principado a través de esos servicios, con lo que evidentemente yo gestiono sobre la gestión anterior, pero la Administración y la autoridad ambiental es una. Y si evidentemente lo que se ha hecho es susceptible de variarse, se hará, y hay instrumentos. Una lástima que se recurra habitualmente al recurso judicial, al recurso administrativo, porque seguramente eso es que no hay un diálogo suficiente. Pero evidentemente los documentos que hay y en la forma de trabajar que se ha actuado en el tiempo, que yo lo relato, y evidentemente gestiono hacia adelante, es la que le he trasladado. Y tenemos oportunidad de seguir hacia adelante y ver si esto tiene sentido o hay que cambiar.